Epa, compadre, la hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pide la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Evolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él, puede ser imaginario. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bien, esta noche tenemos un programa especial, porque vamos a hablar de la OEA, vamos a hablar de geopolítica mundial, del reciente Congreso de Seguridad que hubo en Moscú, donde tuvo una participación excelente nuestro general Pascualino Angiolillo. Vamos a hablar de la Ruta de la Seda, también un congreso. ¿Cuántos millones fueron? 64.000 millones de dólares. Nada más en ese congreso. Imagínate lo que viene. Y también quiero, por favor, así en esta cosita así pequeña que hay aquí, que me mandaron un pastel de manzanas, ¿sí? Aquí, Carolina y Javier. Así es. Un abrazo desde aquí a Carolina y Javier. Muchas gracias por el pastel de manzana. Muchas gracias. Vamos a tenerlo aquí, para después. También esta semana se nos fue, desafortunadamente, bueno, cambió de paisaje, Eleazar Díaz Rangel. Nuestro queridísimo profesor Eleazar Díaz Rangel. Si algo respetamos del profesor fue su excelente calidad como periodista, como comunicador, como profesor, el que nos enseñaba y el que estuvo a la vanguardia del diario Últimas Noticias haciendo periodismo. Lo que se vio, las descalificaciones, que por cierto, yo no diría tanto de los que siguieron las descalificaciones que se le hizo a Eleazar, sino de quienes participaron. Gente que se dicen periodistas y lo que llevan es un nido de odio adentro. Yo decía que más bien ese tipo de expresiones que se manifestaron, igual que cuando murió nuestro comandante Chávez, ese tipo de expresiones lo que hacen es engrandecer más, por ejemplo, en este caso al profesor Díaz Rangel,
así como ya de si era gigante nuestro comandante Hugo Chávez. Pero me llama la atención en redangostura.org.be una reseña pequeña pero linda que hace David Nieves, mi compañero, amigo, viejo guerrillero, al que yo respeto y quiero muchísimo. Desde acá un abrazo a David. Dice, ve a desandar las estrellas, de David Nieves. Dice, un 24 de abril se nos marchó Eleazar, para sus amigos más respetuosos, el profesor Díaz Rangel. Lo conocí en una reunión clandestina en la década del 60, y con ese encuentro nació mi respeto y la admiración para alguien que siempre me imaginé militaría en el partido de Bertolt Brecht, ese de los imprescindibles, el de toda la vida. No lo vi más. Por muchos años pasó a ser una referencia en la vida militante que entusiasmaba las veces que lo nombraban director y presidente de la CELAP. Fue dirigente del PCB, dirigente del MAS, y se nos fue con el morral de Chávez en el lomo, portador de una conciencia crítica de la verdad pública de una guerra que la comenzó el imperio y que no se trata de tiros para allá ni tiros para acá. La guerra ya comenzó y tú la viviste y la combatiste entre tanta miseria humana y una oposición fascista. Hoy la gente mira con envidia y con orgullo de lo que fue tu vida. Ambos tuvimos cosas en común, por ejemplo, una vez hablamos como nos decíamos amigos de Julio Fusic, por la alegría vivo, por la alegría muero, que nunca la tristeza sea unida a mi nombre. Ve a desandar las estrellas. Tu amigo David Nieves. Tú sabes que en una oportunidad, debes recordarlo tú, María Alejandra, yo decía que nosotros, los que vimos desde niños, o tuvimos la oportunidad de ver compañeros guerrilleros viejos, nos acostumbramos a enterrar a nuestros muertos cantando. El Abela Chao, cantando las canciones pero nunca los enterramos con tristeza, ¿no? Jamás nosotros enterramos a nuestros guerrilleros con tristeza. Siempre ha estado presente la alegría de la esperanza, esa esperanza que nosotros siempre hemos tenido por dentro. Bien, está Olga Álvarez, María Alejandra Díaz. Vamos a empezar con la OEA, ¿verdad? Nos fuimos de la OEA. ¿Lo tienen? Video 3. Por favor, me dicen. Video 3. Nos fuimos de la OEA. Por cierto que hoy hubo una asistencia multitudinaria. Nuevamente estuvo Diosdado haciendo unas declaraciones. El presidente Nicolás Maduro. Ya por fin salimos de ese organismo. Por fin. Un organismo viciado. Un organismo que era el Ministerio de las Colonias, ¿verdad? Y nos fuimos por la puerta grande, ¿saben? Así es. Por la puerta grande. Y ellos entraron por la puerta de atrás. Porque ni siquiera lo que hicieron, ni siquiera la OEA lo valida, pues, ¿verdad? Es más, hubo unas intervenciones de Nicaragua, del de Uruguay, parte del CARICOM también. Parte del CARICOM se pronunció. México. Hubo unos pronunciamientos ahí bien interesantes. Bien, vamos a ver, nos fuimos de la OEA. Cuando la OEA se ha pronunciado en torno a todas las agresiones que ha sufrido Cuba, por ejemplo. Cuando la OEA se ha pronunciado acerca de todas las agresiones que ha sufrido Venezuela, incluyendo el golpe de Estado de 2002 y de todo lo que aquí ha ocurrido, cuando aquí aparecieron 200 paramilitares sembrados en Caracas, preparándose y entrenándose para asaltar este palacio, para liquidarnos a todos nosotros. Cuando el Caracazo tampoco, salió a defender a Carlos Andrés Pérez y la acción para restituir la democracia y un pueblo masacrado llorando sus muertos. Entonces, ¿para qué sirve la OEA? No solo es que no sirve para nada, no, es que le sirve a los intereses del imperio, a los intereses hegemónicos del capitalismo mundial en este continente. Y eso hay que denunciarlo. A nosotros nos encantaría acompañar a Cuba, pensando a formar el primer núcleo de una nueva organización de naciones y países libres, de verdad. Venezuela se libró de la OEA. Desde hace 2 años decidió retirarse para defender la soberanía y a su población de un organismo que le dio un golpe de Estado al derecho internacional.
Se ha violado los principios que rigen la convivencia multilateral dentro de esta organización y por supuesto se ha desconocido a la institucionalidad interna, lo que supone un golpe de Estado al propio sistema interamericano. Es una violación al derecho internacional, a las buenas costumbres de las relaciones entre los estados. Eso no es así, pero lo que pasa es que este señor Trump irrumpió en el escenario de la comunidad internacional latinoamericana sin haber pensado que no somos un gallinero. En la reunión de la OEA donde participó por última vez Venezuela, se dio un hecho sin precedentes al aprobar en un consejo permanente algo que no existe. El representante de un presidente autoproclamado que nadie eligió. Así será recordado ese día. A gobernar sus relaciones internacionales. La presentación de esta resolución forma parte de una tendencia perturbadora en la cual cualquier mayoría simple de 18 Estados miembros puede imponer su voluntad sobre todos los Estados miembros. Esta tendencia, señor presidente, es un ataque al ethos fundamental de esta organización, que consiste en forjar el consenso siempre en la adopción de decisiones. Es un triste día en la OEA cuando un grupo de Estados miembros puede superar o imponerse a la opinión disidente de otros e imponer sus propios deseos. Es una forma curiosa de democracia. Se le dio una estocada mortal al organismo y sus trampas quedaron al desnudo. La más reciente también, del 22 de enero de 2019, enviada por el secretario general, se refiere a la designación del señor Terre como representante permanente de Venezuela ante la OEA. Y esta carta, firmada por el señor Juan Guaidó como presidente de la Asamblea General y como presidente provisional de la República Bolivariana de Venezuela. Corrígeme si me equivoco, pero me parece recordar que el señor Guaidó fue proclamado presidente provisional el 23 de enero de 2019, un día después de que se enviara esta carta. Señor presidente, estas discrepancias socavan la integridad de este proyecto de resolución que tenemos dificultades en apoyar. Mi delegación no cree que la OEA, que no es un órgano supranacional, pueda imponer por simple mayoría de votos el reconocimiento implícito o lo que sea de ningún gobierno. Venezuela se retiró con dignidad. No pudieron imponerse y se vieron obligados a romper con las apariencias de respeto al derecho y atropellar a toda la organización. Al final, convirtieron a la OEA en un cascarón vacío, impotente para defender sus propios principios. Así probaron que nuestra decisión de renunciar fue la correcta. Nos vamos y a esta OEA nunca vamos a regresar. Impuso la defensa de su soberanía. Nosotros somos miembros de la OEA hasta el sábado. Va a haber una gran celebración en Caracas porque dejamos de ser miembros de la OEA, en una otra demostración de soberanía. Y este fue el debut del representante del autoproclamado presidente Juan Guaidó. ¿Qué controlar su gobierno en Venezuela al momento? ¿De dónde? La calle, diga, la calle. No, yo estaba en Venezuela en febrero, no vi eso. No vio nadie en la calle. Sí. Embajador. Hay muchos para el gobierno. No, muchos paramilitares, muchos colectivos, muchos asesinos. Le regalo los lentes para que vea bien. ¿Cuándo estaba en Venezuela? Hace 5 años. Ahora con más fuerza, Venezuela levanta la bandera del multilateralismo y seguirá la defensa del derecho internacional en la ONU para derrotar la ley del más poderoso. Bien, queda la OEA desprestigiada totalmente, que ya estuvo desde hace bastante tiempo. Más bien hubo un tiempo en que por lo menos varios países se le enfrentaban. En este momento quedan los dignos, los que ellos ven como países pequeñitos que no deberían estar pronunciándose. Así funciona Estados Unidos. Opinión, primero tú, María. Bueno, yo la verdad que estoy muy contenta, Mario, porque yo quiero reivindicar hoy a Luis Brito García y a Germán Saltrón, con quien tuve el honor de trabajar 10 años en la Agencia del Estado ante el sistema interamericano como asesora externa. Y estuve 10 años asistiendo a los espacios de la OEA.
O sea, conozco muy bien los mecanismos de presión, las zancadillas y cómo actúa ese sistema interamericano frente a aquellos países que deciden romper con la dominación hegemónica impuesta incluso en su propia carta. La OEA hace rato que perdió el rumbo. Recuerdo además en el 2012, el doctor Saltrón y el doctor Luis Brito hicimos un estudio muy profundo de las causas por las cuales no podíamos seguir en ese organismo. Y presentamos un punto de cuenta al presidente Chávez. El presidente Chávez tomó la decisión de salirnos de la Corte Interamericana. Porque fíjate, Mario, en el 2002 le dan el golpe de Estado al presidente Chávez. Una organización no gubernamental colombiana solicita protección para el presidente de la República ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que le dictaran medidas de protección. No solamente no le dictaron medidas de protección, sino que además reconocieron al canciller de facto que nombró Carmona en una carta célebre que nosotros logramos rescatar una copia y la empapelamos, y esa fue la vergüenza que le enrostramos durante los siguientes, años al entonces secretario. ¿Tú recuerdas que se grababa incluso las sesiones de la Corte Interamericana? A eso iba, mira. Con Santiago Cantón, que fue quien reconoció al canciller, y a Chávez, al presidente Chávez, el señor Chávez. Así lo trataron en esa carta miserable. Esa es la OEA. Bueno, no podía esperarse otra cosa, Mario, porque la OEA nace al calor. Es una organización posguerra. Y además, después de eso, ellos se dividen el mundo. La ONU, por su lado, con su Consejo de Seguridad, y la OEA, cumpliendo además funciones de cancerbero del modelo de democracia representativa que ellos están trabajando para el resto del continente, porque además la visión que tienen es, este subcontinente, Suramérica, Centroamérica, Latinoamérica entera, es patio trasero de mi dominio. Y la OEA no viene sino a confirmar. La OEA nunca se pronunció por los desaparecidos en Uruguay, en Argentina, ni en Chile, ni en Paraguay. Venezuela, fíjate el detalle, Venezuela ratifica en 1977 y desde el 77 al 98 solo se admitieron en la Comisión Interamericana 6 denuncias, ni una medida cautelar. Nada se dijo de la persecución de los asesinatos y de la desaparición de la época de los 60 en adelante, de la época de los 80, de las persecuciones cuando los gobiernos, y menos el Caracazo. Nada. Pero del 98 al 2017, mi cuenta, hasta que yo salí de la agencia, era 97 denuncias, 87 admitidas, 10 archivadas, con 36 medidas cautelares. En el caso de la Corte Interamericana, del 81 que se ratificó al 98, que llega el comandante Chávez, no hubo un caso. Pero del 99 al 2017 había 24 sentencias, una sola a favor, que es el caso de Alan Bruder Caría, que lo ganó el Estado venezolano. Nosotros estuvimos ahí, histórico, además. Pero 23 fueron en contra del Estado venezolano. O sea, hay otra cifra. En el 2010, este episodio a mí no se me olvida, porque Paulo Sergio Piñeiro, brasileño, que ahora está en la ONU, era el relator para Venezuela. Y en una audiencia donde fue Carlos Carrá, que en paz descanse, con nosotros, por el tema de las leyes habilitantes, a defender ese punto, porque fueron el conjunto de profesores de Derecho Constitucional a oponerse al Estado venezolano y acusarnos de que el presidente estaba gobernando por leyes habilitantes. Y Carlos Carrá les dio una clase de Derecho Constitucional, pero hasta los comisionados se pararon a felicitarlo. Bueno, en esa oportunidad recuerdo que Paulo Sergio Piñeiro, pues nosotros nos quejábamos que había una persecución contra el Estado venezolano, que se violaban todo el reglamento interno, que no se agotaba
la investigación y las denuncias internas para poder acudir a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que ellos no eran ninguna fiscalía, que ellos simple y llanamente tenían que acompañar y que no podías tú poner en duda simple y llanamente porque tú pienses distinto o el régimen político que tenga ese país sea distinto a la democracia representativa, tú lo vas a estigmatizar. ¿Tú me entiendes? Porque para ellos el tema de los derechos humanos, la visión que tienen ellos de los derechos humanos, me refiero a ese sistema, es la defensa de los derechos políticos y la defensa de los derechos civiles, exclusivamente. La sacrosanta propiedad privada, el derecho a elegir y a ser electo, el derecho a la libertad de opinión y expresión. Esos son los derechos madre, que es la visión liberal, pues, que ellos tienen de la democracia. Pero los derechos sociales y los derechos económicos, e incluso los derechos intangibles, que nuestra Constitución incluyó y además los elevó a nivel constitucional, eso no, para ellos eso no es importante. Entonces, en este caso, yo lo celebro, por supuesto, porque nosotros bastante que lo luchamos. Y cuando digo nosotros, digo el doctor Germán Saltrón, el doctor Luis Brito García, el propio presidente Chávez, la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de este país, hasta el 2010 había emitido 5 sentencias donde le recomendaba al Estado revisar, seguir perteneciendo, porque no tenía sentido, Así que hoy yo reivindico esa lucha. ¿Por qué? Porque eso no es más que un instrumento de dominación por parte de la política exterior de los Estados Unidos, y hoy, más que nunca, se demuestra porque la correlación de fuerza les favorece en razón de que, bueno, están chantajeando a Estados, de que les tuercen el brazo con alguna medida, de que le quitan el financiamiento a uno, le ponen el financiamiento a otro, y con eso entonces, sin tener la mayoría, violentando la propia carta, violentando el reglamento interno, pretendieron sacar por la puerta de atrás a Venezuela, y Venezuela con mucha hidalguía, cumpliendo todos los requisitos establecidos, bueno, hasta hoy estamos en la OEA. Eso es una maravilla. Olga, no, y aparte de eso, que parece que para Estados Unidos ahorita el implementar sanciones es como el menú del día. Sí, el pan nuestro de cada día. Ya la última sanción fue contra nuestro canciller, contra Jorge Arriaza, o sea, es como un molino, igual como hacen los billetes dólares, están haciendo ahorita la sanción. La sanción. Olga. Bueno, con la salida definitiva de la OEA queda en evidencia que este ha sido un instrumento para el control y el modelaje político, porque no solamente se diseña un sistema interamericano de derechos humanos, el que hablaba María, que realmente no protegía a las víctimas, sino que lo que permitía era que se ganase una indemnización y no se establecieran responsabilidades. Caso, por ejemplo, de la intervención militar en El Salvador, cuando el FMLN tuvo que defenderse de esta intervención militar y de este atropello en El Salvador, cuando llevaron esa causa a la Corte Interamericana, que fue emitida por la Comisión, y luego fue evidenciado los crímenes de los escuadrones de la muerte ante los cuales la OEA cayó, pues resulta que solamente se indemniza y el Estado paga un dinero por las víctimas que cayeron víctimas de los escuadrones de la muerte, pero no se establecían responsabilidades individuales. O sea, el sistema estaba diseñado para que no dijeran que el presidente fulano de tal tiene una política de terrorismo y una política de exterminio. Simplemente tú pagabas y condonabas la deuda con las víctimas. O sea, fue diseñado el sistema para proteger precisamente a los criminales. O sea, y teníamos también tiempo diciéndolo, porque es que era evidente que no había manera de responsabilizar a los causantes, a los criminales. Entonces, era una pérdida de tiempo actuar ante la Corte Interamericana, porque, bueno, lograbas una indemnización que además iba más del 25% de las ONGs que representaban a las víctimas. Era un negocio bárbaro para las ONG. De hecho, COFAVIC en Venezuela... Es un negocio. Es un negocio. COFAVIC en Venezuela ganó casos
O sea, se llevó adelante casos y ganó mucho dinero con las víctimas. Y tú veías que era lo que estaban pidiendo ante la Corte Interamericana y no estaban argumentando la violación a los derechos humanos, sino que esas personas dejaron de ser los que colaboraban en la casa para mantener a la familia. Ese es el argumento de COFAVIC con las víctimas, por ejemplo, del Caracazo. Tú ves una por una de las víctimas y decían, fulano de tal, 17 años, edad productiva, pudo haber trabajado para la familia y dejó la familia de percibir tanto dinero. Claro, pero eso nunca es un dijo que fue víctima de un crimen que el Estado pues diseñó en ese momento del Caracazo, o sea, que permitió en el momento del Caracazo. Eso era parte un poco de la forma en que actuaba la Organización de Estados Americanos. Lo otro es que tenía una unidad para la democracia que se encargó en todo el continente de modelar los sistemas políticos a través del financiamiento a los partidos políticos, financiamiento a los órganos electorales, financiamiento de formación al ciudadano en el ejercicio del voto, y ahí fueron penetrando en toda América y controlando todos los sistemas electorales, diseñando qué temas se debatían a nivel de la política y la democracia, o sea, todo un sistema, todo un engranaje de organizaciones financiadas por USAID, por NDI, incluso por IRI, que es el Instituto Republicano, pero que estaban presentes en toda América. La observación electoral de todo el continente se dirigía desde la OEA, estaba financiada por USAID. En la mayoría de los casos había observaciones electorales independientes, pero desde la Unidad para la Democracia no solamente la observación de la OEA, sino ONGs que eran observadores financiados por estos organismos, con una función de legitimar elecciones o modificar las conductas en el momento del voto. Esa era una de las tantas, de los tantos organismos que se fueron creando y que se fueron consolidando en todo el continente para el modelaje político. Esa es una de las tantas razones para salir de la OEA y decir, ya basta de que nos estén modelando con la única finalidad de no permitir desde su creación la influencia en ese momento de la Unión Soviética y la influencia en este caso de Venezuela, que irrumpe. Diseñó su patio trasero. Exactamente. Entonces, pues, hay suficientes razones históricas. La intervención con fuerzas multilaterales en República Dominicana, que todavía los dominicanos sienten como una lesión a su dignidad todavía, o sea, estamos hablando de 40 años después, todavía República Dominicana siente el agravio, tanto así que pidieron que la OEA se pronunciara en un desagravio que al final lo hizo, pero ya pasaron tantos años y ya los dominicanos no creen en la Organización de Estados Americanos. Esperemos, por ejemplo, que después de esta salida triunfal de Venezuela, que decide ser libre y que deja abierta y deja en evidencia a la OEA, porque ahí se violó el derecho internacional, se violaron los propios principios y no había mecanismos para controlar las propias simulaciones que en derecho internacional quisieron cometer dentro de la OEA para agredir a Venezuela reiteradas veces. Primero con la participación de María Corina en un órgano en el que ella se sienta en el asiento de Panamá, con la consecuencia, bueno, ella perdió la posibilidad de ser diputada porque recibió honores y representó países extranjeros, ¿no? Eso fue uno de los reveses. Y luego todo lo que fue llevado adelante por el secretario general, por Almagro, que excediéndose en sus funciones, porque él es un simple secretario, o sea, asumiendo competencias que son propias de los estados y el órgano político, llevó adelante toda una caterva de simulaciones, de aprobaciones que nunca fueron aprobaciones, para decir ante los medios de comunicación que se estaba sacando a Venezuela de la OEA y que estaba siendo cuestionada a Venezuela en la OEA, cosa que nunca se logró dentro de ese espacio, dentro de ese foro. ¿Y ahora qué queda? Bueno, queda rescatar el multilateralismo. Ciertamente el canciller Jorge Arreaza además promovió desde el movimiento de países no alineados, más de 120 países que dicen queremos refundar el multilateralismo. Acabamos de ver en la OEA cómo se utiliza un instrumento, un foro para la seguridad y la paz, como una lanza contra un Estado miembro, violando la igualdad de los Estados, violando el principio de soberanía, violando las propias normativas que se da la OEA para poder garantizar un equilibrio dentro de ese foro multilateral. Estamos alegremente fuera. Vamos a entender algo, a pesar digamos, del frenazo que tuvimos pues después de
de 2012, 2013, 2014, del momento en que el comandante se va, hay un frenazo evidente en América Latina. En este momento, la salida de Venezuela de la OEA no constituiría en un fortalecimiento, por ejemplo, del ataque que está llevando UNASUR, en donde ya el papel que está haciendo Lenín Moreno como presidente de Ecuador, no Ecuador, sino Lenín Moreno como presidente de Ecuador, el ataque que hay contra UNASUR para tratar de desmembrarla, la posibilidad de que se fortalezca la CELAC. ¿Hay oportunidad o chance en este momento de que haya un crecimiento en esa posibilidad de regresar a organismos que sean independientes de la órbita norteamericana? No, es que si no hay oportunidad, nosotros tenemos que fabricarla. Exacto. Es decir, nosotros tenemos que oponerle a esa hegemonía una contrahegemonía multipolar de grandes espacios, como la llamaría Dugin, como la llamaría Gagni, algunos de los geopolíticos, el propio Quagliotti desde Uruguay, desde Argentina. ¿Por qué? Estamos obligados a hacerlo, porque ¿cuál ha sido el papel de la geopolítica de la expansión? Fíjate el término que voy a utilizar, que es una categoría que estamos trabajando, que es la geopolítica de la expansión de los Estados Unidos. Yo me voy a permitir leer un fragmento, un poco para que entendamos cómo funciona la lógica de esa geopolítica de la expansión. Fíjense, si los latinoamericanos intentaran usar irresponsablemente su fuerza numérica dentro de la OEA, si llevan a extremos la doctrina de la no intervención, si no le dejan a Estados Unidos otra alternativa que la de actuar unilateralmente para protegerse a sí mismo, entonces habrá destruido no solo la base de la cooperación hemisférica para el progreso, sino toda la esperanza de un futuro seguro para ellos mismos. Este señor es John Dreyer, vocero de los Estados Unidos en materia de seguridad exterior para Latinoamérica, de Clinton, 1993. No ha cambiado un ápice. ¿Qué es lo que está haciendo ella? Ha empeorado. Están aplicando la visión, hay un autor que la trabaja como el panintervencionismo, es decir, es el panamericanismo ligado con el intervencionismo. Y el brazo ejecutor de esa política, de la geopolítica de la expansión, de la visión de los Estados Unidos, es la OEA. ¿Por qué? Porque ese es el poder suave. ¿A través de qué? Primero, de la moral con la que se cubren las ONG, porque estás defendiendo derechos humanos. Recuerda tú que si algo hemos estudiado es el tema de los derechos humanos en los últimos 12 años, en virtud de la relación pues que teníamos que tener con ese organismo. Pero además entonces, fíjate, esos poderes indirectos que trabajan en favor de esa geopolítica de la expansión tienen cara visible en las ONG, porque se cubren de ese manto protector de que ellos están defendiendo la sociedad civil, los derechos humanos, y con eso se lo enrostran a cualquiera. Y resulta que cuando tú revisas, por ejemplo, el financiamiento, es decir, yo no voy a estigmatizar a las organizaciones de derechos humanos, de defensa de derechos humanos, porque una cosa son esas organizaciones y otra cosa son los defensores de derechos humanos, como por ejemplo en Colombia, que los matan, que los persiguen y que los asesinan por defenderse de un Estado que sistemáticamente viola derechos humanos. Eso no se dice. Es decir, Venezuela aparece desde el año 2003, por ejemplo, en el capítulo 4, que es una categoría que ellos se crearon para meter a los países que ellos tenían bajo observación. Y le fueron construyendo un expediente. En el año 2012 se reunieron en Cochabamba. Bolivia, incluso, Evo les dijo: o la OEA se transforma en favor de los pueblos o la OEA se extingue. Eso lo dijo Evo. Y Correa dijo otro tanto. Y Nicolás en su momento, el presidente Nicolás dijo otro tanto. En favor, había más de 19 países que estaban de acuerdo con reformar internamente a la OEA. Por supuesto que eso no se iba a lograr porque quien pone la plata, pone la música. Y quien pone la plata
casi en un 70% en ese caso, en los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, eso es un instrumento de los poderes indirectos o del poder suave, que lo hacen a través de esas multilaterales y de las ONG. Es el poder suave, es la expresión de la geopolítica de la expansión. Si nosotros no entendemos que hay que oponerle una contrahegemonía multipolar de grandes espacios con otros bloques de poder que se unan para evitar el ahogo y la asfixia, les va a pasar a ellos, Mario. Es decir, hoy es Venezuela. La persecución y la obsesión fue con Venezuela. Primero con Chávez. El último informe que yo revisé de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dedicado a Venezuela, capítulo específico para Venezuela, ellos no podían ocultar en el año 2014 el triunfo del modelo de Chávez, que fue un modelo de redistribución de la riqueza. No podían ocultarlo, pero por supuesto nos dedicaron los capítulos referidos a libertad de expresión, porque según ellos aquí no hay libertad de expresión, que estaba en peligro la democracia, bueno, que no había elecciones libres, porque las elecciones libres para ellos son las elecciones que ellos ganan y que ellos pueden manipular. Por eso la importancia, cuando Olga nos hablaba del control del modelo electoral con Venezuela. Venezuela es el genio que se salió de la botella. ¿Ves? Y no pudieron controlar el modelo, porque además en Venezuela, en nuestra Constitución, todos esos derechos sociales que están en la Carta están garantizados constitucionalmente, porque hay gente que puede pensar, nos salimos de la OEA, ¿a dónde acudimos si el Estado, en la visión de que solamente el Estado puede cometer violaciones de derechos humanos, que es un error, porque está comprobado que en este momento los que cometen más violaciones de derechos humanos son las transnacionales, las corporaciones, es la corporatocracia mundial la que está violando masivamente derechos humanos, cuando trata de destruir a los Estados-nación y un Estado no tiene posibilidades de redistribuir riqueza para su población y de tener políticas públicas de protección del salario. ¿Tú me entiendes? Entonces, frente a eso, ¿qué te toca hacer a ti? Necesariamente tienes que unirte, porque si no van a acabar contigo más adelante. Lo que él dice. ¿Qué dice John Dreyer? Si ustedes usan su número, la cantidad de países para ponerse a nuestros designios, nos tocará, ustedes estarán enterrándose su propio futuro. Es decir, es la amenaza velada permanente de que si no haces lo que dice, yo te voy a torcer el brazo. ¿Tú me entiendes? Entonces, la estrategia desde la OEA era esa, era la estigmatización, la satanización. Y hace aproximadamente, creo que 2 años, se llegó al acuerdo, eso se pido que Olga me lo aclare, que lo que se decidía en OEA tenía relación directa o implicación directa en ONU. ¿Tú me entiendes? Porque como ellos sabían que estaban... Por eso se llevaron al Consejo de Seguridad la misma resolución de la OEA. Por eso es que ellos tratan de armar el expediente aquí, en este espacio, para llevarlo donde ellos tienen una mayoría, como sea, forzada, o tienen 18 países a su favor, y hacen ver que es la mayoría, cuando nosotros sabemos que necesitaban 24 votos para poder aprobar cualquiera de las barrabasadas que aprobaron en esas resoluciones que no tienen ninguna legalidad. ¿Me explico? Entonces, claro, ¿qué hicieron ellos? Tratar de que, como aquí perdieron la posibilidad de influir, porque no lograron nunca los 24 votos que necesitaban, se fueron para la ONU. Se fueron para la ONU. Porque incluso, Mario, es una cosa, mira, el sistema de derechos humanos, de defensa de derechos humanos en el mundo, si bien es un sistema que está montado sobre la visión de los derechos humanos, incluso trabajada por gente como el propio Brzezinski, hay que decirlo, en sus últimos libros, Brzezinski hablaba de cómo utilizar los derechos humanos para atacar, para derrocar. Bueno, eso es lo que están aplicando en la Venezuela, es Brzezinski, pero aparte también Soros. Hay una combinación de estrategias. Entonces hay mucho de doble... una política perversa. Hay mucho de doble moral, porque ¿de qué derechos humanos me vas a hablar tú si no hay Estado-Nación? No hay posibilidades de defensa de derechos humanos si no existe el Estado-Nación. ¿Y quién está destruyendo el Estado-Nación alrededor del mundo? Cautizándolo, disminuyéndolo, borrándolo. El modelo neoliberal capitalista y las corporaciones. ¿Quién puede violar
derechos humanos, por ejemplo, lo que sucedió en Ecuador, de una etnia, de toda la madre tierra con la contaminación que dejó Exxon allá. ¿Es el Estado ecuatoriano? ¿Fue el Estado ecuatoriano quien lo vio? Fue ExxonMobil. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Si la Corte Penal Internacional, que está allí para proteger al mundo de estados o de corporaciones, porque ellos han flexibilizado su visión y la interpretación y la doctrina, el criterio para el juzgamiento de violaciones de derechos humanos, de lesa humanidad. ¿Cómo es que frente a la presión de aplicación de medidas unilaterales por parte de los Estados Unidos al fiscal de la Corte Penal Internacional, ella decide retirar la denuncia por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el ejército norteamericano en Afganistán, porque no le van a facilitar las pruebas? O sea, imagínate eso, pues. Yo renuncio a investigar un delito porque no me van a facilitar las pruebas. ¿Y qué hizo los Estados Unidos? ¿Cómo logró eso? Torciéndole el brazo al fiscal de la Corte Penal Internacional. Entonces hay mucho de doble moral, hay mucho de hipocresía en el tratamiento de los derechos humanos y hay mucho de manipulación que queriéndonos vender. Yo escuchaba esta semana a Mario Silva en Globovisión y me dio tanta pena ajena por ese abogado que dijo que los derechos de autor eran derechos humanos. O sea, ensalzar a tal punto el individualísimo derecho a la creación para de eso obtener ganancia y que con base a eso es que el sistema capitalista ha esquilmado al mundo. Sí. O sea, no se merece sino la cosa más aberrante. Por eso te digo que el tema de los derechos humanos da para mucho. Y la OEA en eso es una experta. Entonces, y esto Mario, es un revés importantísimo para Estados Unidos. O sea, la salida de Venezuela de la OEA deja visible la intervención descarada de Estados Unidos en el continente. Incluso los países empiezan a cuestionarse cuál es la participación en toda esta agresión hacia Venezuela desde la OEA y cómo Estados Unidos extorsionó a los países, cómo Estados Unidos a países de Centroamérica que son aliados, que normalmente son aliados, les presionó diciéndole, mira, no voy a financiar tus ONG, pero como en estos países, muchos de ellos viven de las ONGs, a los países aliados estratégicamente no les convenía votar a favor, sino que se abstenían por preservación. Pero entonces quedó en evidencia la extorsión, el chantaje, que Estados Unidos este año pagó $60 millones en la OEA para lograr sus objetivos contra Venezuela. Y no lo logró, y lo que quedó fue un revés, porque los estados se preguntan cómo eso es que ahora se reconoce al enviado de un diputado, cuando aquí los que se sientan son los gobiernos, y eso está en la Carta de la OEA, está claramente establecido. O sea, es una violación tras otra. Lo que decía María es cierto, la Carta de la OEA dice que efectivamente la idea de formar un órgano regional es participar en la ONU como bloque. Entonces ellos, basándose en ese artículo de la Carta de la OEA, ellos van a la ONU y presentan como bloque una resolución. Como también, por ejemplo, el presidente, a través de nuestro canciller y con el apoyo del Movimiento No Alineados, presentó una propuesta para el tema del Día del Multilateralismo. O sea, es posible, eso es posible, pero no tuvo las consecuencias que querían a nivel del Consejo de Seguridad. O sea, fueron derrotados una y otra vez en la OEA, fueron derrotados una y otra vez en el Consejo de Seguridad, y Venezuela está liderando una lucha multipolar en este momento. O sea, Venezuela se presenta ahora con el estandarte de la verdadera independencia. O sea, logramos ser independientes. Vamos a rescatar entonces el multilateralismo que planteaba Bolívar. Ya no es someternos a la intervención de Estados Unidos a través de un instrumento que fue creado y financiado por él, sino vamos a crear nuevos espacios. Y en eso estamos con este movimiento de la geopolítica que se está dando con Rusia y con toda la ruta de la seda que vamos a hablar, que es que es el cambio de relaciones que se van formando para poder ocupar nuevos espacios y que Estados Unidos pierda toda la influencia que tiene a nivel internacional. Tú sabes que en un especial que yo pasé ahora mismo en Semana Santa que se llamaba El Imperio del Mal. Mal. Bueno,
Ese es un youtuber, es que le llaman, ¿no? Que tiene ese canal que se llama Talk de Impacto. Él saca un último trabajo. Lo sacó ayer. Claro, el camarada no le gusta que lo vean. Sin embargo, se puso una peluca y pone un bigote. Él tiene una posición anticomunista, o sea, y se le respeta. O sea, yo en el momento en que hago los resúmenes, yo saco exactamente, porque yo siempre he pensado que en el momento en que tú estás atacando a los Estados Unidos, la posición de anticomunista es como contradictoria, ¿me entiendes? O sea, si tú estás atacando las políticas norteamericanas, tú te conviertes, ¿verdad?, en un defensor de la liberación de los pueblos independientemente de su ideología política y todo, tal cual como lo ha venido haciendo Chávez. Él sacó un último impacto, Talk de Impacto, en donde, entre otras cosas, ataca al gobierno de presidente Nicolás Maduro, pues, lo ataca. Pero, a su vez, entra en contradicción con lo que él expone, que es lo que voy a pasar ahorita. Okay. ¿Qué es lo que quiero pasar? Lo que yo quiero pasar es cómo él hace, incluso antes de irnos para la ruta de la seda, quiero mantenerme todavía en Latinoamérica, ¿verdad? Porque él habla del caso de Venezuela. Pero ahí entra en varias contradicciones. Yo decía en el programa que tuvimos con Pascualina, que nosotros no hemos sabido, y tengo que decirlo como una falencia nuestra, nosotros no hemos sabido decirle al mundo, no estoy hablando de Venezuela, nosotros aquí hemos explicado hasta la saciedad lo que es el ataque al cono monetario, lo que es el ataque a la moneda. Lo hemos explicado, Pascualina, hemos hecho una serie de análisis en donde se explica claramente cómo el ataque a la moneda, para mí, y eso lo digo yo que ya con toda responsabilidad, es el motivo principal de la caída de cualquier tipo de política económica que nosotros implementemos. O sea, para mí, mientras no haya control de eso, no hay nada. Lamentablemente, y por eso digo, al nosotros no saber explicar al exterior lo que ha sido un plan que no ha sido aplicado nada más en Venezuela, ha sido aplicado en varios países, y eso, Pascualina en una oportunidad tuvo la paciencia de incluso de irse hasta ejemplos anteriores como en la República de Weimar, Alemania, Rusia, Zimbabue. Sí. No, y ella tuvo que hacer un análisis completo de las diferentes formas de los diferentes países en donde se aplicó esa receta. Pero sin embargo, cada vez que se va a explicar el tema económico, el tema de sanciones, pasan por alto el tema del ataque a la moneda. Siempre. Por eso yo le diría al camarada, que él nos ve, al camarada de Talk de Impacto, que haga digamos, un estudio más profundo de lo que pasa en Venezuela. ¿Verdad? Yo de todos modos tomé exactamente lo que él habla, pues es bien importante, por eso que quería quedarme un poquito en Latinoamérica, es bien importante lo que, yo respeto muchísimo la opinión de él, independientemente de si es anticomunista o no, el tipo hace unas explicaciones con lo del imperio del mal muy buenas. Muy buenas, a mí primero porque hay cosas que yo no sabía. Pues, igual yo, por eso era que y él lo investiga. Ahora, vuelvo a repetir, las contradicciones siempre se generan, o sea, Carlos Marx en eso está clarito, pues las contradicciones, como decía el comandante Chávez, nos decía a nosotros, hay que atizar las contradicciones, ¿verdad? Vamos a ver el último Talk de Impacto, para que de aquí nos iremos entonces hacia China, Rusia. Rueda. Miénteme que me gusta. Este parece ser el lema que tú puedes llevar en la frente. Sí, te lo digo a ti, si al final de este video no aceptas todas las verdades que hoy mismo te voy a contar. Te mienten los políticos, te mienten en la tele, te mienten en las redes sociales. Y ahí vas tú por el mundo creyendo todo sin contrastar nada. En la antigua Roma, los políticos tenían la creencia de que para mantener al pueblo contento bastaba con darles pan y circo. Pero en pleno siglo XXI, este imperio que nos gobierna es capaz de quitarle el pan a países enteros y armar un circo de mentiras. El mismo Trump ha advertido al mundo de que mucho de lo que la prensa publica es falso.
Y si el presidente de la mayor potencia mundial nos advierte de que la prensa publica mentiras, ¿por qué diablos nosotros tenemos que andar creyendo todo lo que ellos nos cuentan? Pero lo peor de todo no es que nos cuenten el mismo cuento cada vez que lo necesiten. Lo peor de todo es que lo creemos. Hace falta ver cómo solo a lo largo del siglo XXI desde Estados Unidos el envío mediático ha intentado justificar cruentas invasiones, cada una de las cuales posteriormente ha sido desmentida. Eso sí, solo después de haber causado un inmenso daño. Que Estados Unidos quiere ayudar al pueblo de Venezuela lo escuchamos cada día, pero los que recordamos algo de historia sabemos que Estados Unidos no solo busca apoderarse de los recursos naturales venezolanos, sino que detrás de todo esto hay algo aún peor. En la serie El Imperio del Mal y los Amos del Mundo te contaba a detalle cómo funciona el dólar, cómo ganó su estatus mundial en 1944 y cómo esta moneda se ha visto amenazada a lo largo de la historia en varias ocasiones. Justo ahora, este estatus mundial del dólar se encuentra en peligro, pero desde Washington han visto la luz en medio de las tinieblas, y esa luz está en Venezuela. Con el bolívar recontra que devaluado, Estados Unidos ve que derrocando a Maduro puede dolarizar este país. Y como te explicaba en la mencionada serie, eso es un gran negocio. ¿Cuánto crees que cuesta imprimir este billete de $100? ¿$2? $4? Pues no, la impresión de este billete cuesta tan solo 14 centavos. ¿Y qué necesita para dolarizar un país? Exacto, has adivinado, se necesitan dólares. Pero esta historia venezolana ha dado un giro inesperado para Washington, desde que un puñado de soldados rusos aterrizó en suelo venezolano y desde Washington vieron cómo sus planes se hacían aguas. Y es que a Estados Unidos no le conviene una guerra dentro del continente americano, ni mucho menos que soldados rusos tengan participación activa en este conflicto bélico. Estados Unidos ya comprobó en Siria que los soldados rusos tienen los dientes y las garras bien afiladas. Los apagones nacionales, la crisis financiera, la escasez de productos alimenticios y de medicina, la migración masiva hacia los países de la región son los principales problemas que afronta Venezuela. Pero espera un momento, no todo es como te lo cuentan los principales medios de comunicación. Pero quizá la culpable no sea la prensa, ese que usa su poder mediático para contarnos mentiras al más puro estilo de Goebbels. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Quizás los culpables somos nosotros, que nos olvidamos de la historia y estamos condenados a repetirla. Vaya que somos tan ingenuos que nosotros mismos terminamos compartiendo toda esta sarta de mentiras por las redes sociales y convirtiéndolas en verdad. Recordemos la historia. En 1950, el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos consensuó que la mayor amenaza para los intereses de Estados Unidos en América Latina eran principalmente los gobiernos que buscaban satisfacer las necesidades populares y sacarlos de los bajos niveles de vida. ¿Por qué? Porque creían, y por desgracia aún lo creen, que esas tendencias políticas perjudicarían la inversión privada de Estados Unidos y la exportación de materias primas a precio de huevo de América Latina hacia Estados Unidos. Pues este pensamiento no hacía más que confirmar la doctrina Monroe, cuyo famoso eslogan es America for Americans, pero que básicamente no es que todo el continente americano sea solo para los americanos en general, sino que las riquezas del continente, especialmente las de América Latina, debían ser destinadas a Estados Unidos. Lo curioso del caso de Venezuela es que desde Estados Unidos no ocultan que quieren apoderarse de los recursos naturales de este país. El asesor de Trump, John Bolton, ya admitió públicamente el gran interés de Estados Unidos en los recursos de Venezuela, asegurando que ya ha hablado con las principales compañías petroleras de Estados Unidos para que produzcan el crudo venezolano. Las pruebas de las verdaderas intenciones de Estados Unidos están ahí y no seamos ciegos. Si Estados Unidos quiere salvarle la vida a los venezolanos, pues que levanten las sanciones y todo este inhumano bloqueo al que la han sometido. No sufren los chavistas que se encuentran en el poder, el que sufre es el pueblo. Como ejemplo, me gustaría poner las palabras de un ex embajador de Estados Unidos en Venezuela. Escucha lo que dice. Pero el contraargumento en este momento es que ellos ya sufren tanto de falta de alimentación, de falta de seguridad, de falta de medicina, de falta de salud pública, que en este momento quizás la mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás. Y ese exactamente es el plan, acelerar el colapso en Venezuela, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor. Amigos opositores venezolanos,
aún no se han dado cuenta de que Estados Unidos les ha puesto la soga al cuello, la está apretando cada vez con mayor fuerza y ustedes siguen aún besándole los pies a sus verdugos. Pero todos estos problemas económicos que sufre Venezuela en la actualidad han sido intensificados debido a las inhumanas sanciones de Washington. Inhumanas, sí. Y es que no se lo puede llamar de otra manera, ya que estas sanciones afectan directamente al pueblo. Si te estás ahogando, no puedes salir a flote si tienes a alguien impidiéndote hacerlo. Si ese alguien lo hace con toda la mala intención, es cruel, sucio e inhumano. Para no llegar a convertir al país en un caos y al ver que el escenario político empeoraba cada vez más en febrero, Caracas buscó el apoyo de Moscú tanto en materia económica como militar. Una jugada que desesperó a Estados Unidos, país que no tardó en proliferar todo tipo de amenazas al país que lidera Putin. Las cartas a Estados Unidos se les han ido agotando. Las sanciones han tenido como objetivo lograr que principalmente el pueblo chavista se empezara a hartar de las incomodidades que le ofrece su país. Pero hasta el momento no lo han logrado. Y así, Estados Unidos empieza a perder la paciencia, ya que pensaba que sacar a Maduro del poder iba a ser cuestión de días. El 11 de diciembre de 1981, tropas entrenadas por Estados Unidos asesinaron en la aldea salvadoreña del Mozote a 800 civiles, incluyendo niños tan pequeños como de 2 años. Cuando se conoció la masacre, el responsable de asuntos humanitarios de Estados Unidos, Elliot Abrams, acusó a los periodistas que la desvelaron de hacer propaganda comunista, y poco después se refirió a la política norteamericana en El Salvador como éxito fabuloso. 10 años más tarde, Abrams fue condenado por vender ilegalmente armas a Irán, cuyas ganancias fueron canalizadas para financiar a los paramilitares en Nicaragua, alentando una guerra civil que costó unas 50.000 vidas. Cuando Bush le concedió una amnistía, Abrams se reincorporó al Departamento de Estado y es considerado uno de los arquitectos de la invasión ilegal de Irak. Una guerra que se ha cobrado la vida de casi 300.000 civiles. La trayectoria de Abrams está llena de golpes de Estado, guerras ilegales y violaciones masivas de los derechos humanos. El pasado 25 de enero, 2 días después de la autoproclamación de Guaidó, Trump le nombró enviado especial del gobierno de Estados Unidos para Venezuela. Fue precisamente él quien estuvo a cargo del envío de la ayuda humanitaria a la frontera con Colombia. Una operación de la que se desmarcaron organizaciones como la ONU y la Cruz Roja, porque según el derecho internacional, la ayuda humanitaria debe regirse por los principios de imparcialidad, independencia y neutralidad. Y no puede tener en ningún caso carácter militar ni estar subordinado a otros objetivos. A esas alturas del partido, ya sabemos quién quemó dicha ayuda humanitaria. Fueron los simpatizantes de la oposición. Un hecho tan claro que hasta el The New York Times se tomó la molestia de publicarlo. Si Trump y Abrams quisieran eliminar el sufrimiento enorme del pueblo de Venezuela, no lo estarían asfixiando con un embargo petrolero que alcanza la estratosférica suma de $30.000 millones desde 2017. Otro de los objetivos de estas sanciones es utilizar el sufrimiento como excusa para también sublevar al ejército y con un Maduro desarmado justificar una intervención militar con el beneplácito de todos sus aliados. Estados Unidos está usando al pueblo como carne de cañón para que se subleve cansado por las carencias y saque a relucir una bandera blanca, para al menos poder respirar. Un derecho que Estados Unidos se lo ha quitado. ¿Cómo los opositores pueden confiar en un hombre con tal maravilloso currículum como Abrams? ¿Cómo pueden permitir que Estados Unidos aún piense que América Latina es su patio trasero? Los países latinoamericanos son independientes, o al menos así debería ser. El presidente lo elige el pueblo de un país y no con la dedocracia de Washington. Y en todo este contexto hay algo también muy preocupante. Pero muchos en América Latina no entienden que el problema en Venezuela fue aumentando por las presiones de Estados Unidos y sus aliados, que también quieren ganarse un trozo de este gran pastel llamado Venezuela. Y ahí tenemos al Grupo de Lima, países hermanos que están tirando piedra a Venezuela, olvidando que su tejado es de cristal. ¿Con qué cara países como Colombia dicen que la situación en Venezuela está mal, si en este país departamentos como el Choco o la Guajira tienen un índice de pobreza que se acerca al 50%? ¿Con qué cara este gobierno colombiano trata de narcogobierno al de Caracas, si con toda la ayuda gringa desde este país se exportan cada vez más drogas al exterior? Tanto así que hasta Trump se lo recriminó al presidente Duque. ¿Con qué cara Perú critica a Venezuela si más de 6 millones de peruanos seguirán en la pobreza hasta el 2021, según estimaciones nacionales? El 32% de la población de Argentina vive en la pobreza. Corregir la inflación es lo más fácil que hay en el mundo. El presidente que no pueda es porque es un inútil, decía Macri antes de llegar a la presidencia. No sé si él con sus palabras ha demostrado que es un inútil, porque no solo no ha podido frenar la inflación, sino que ésta ha subido considerablemente, haciendo que la moneda argentina se desplome por su propio peso. ¿Con qué cara países centroamericanos como Honduras critican Venezuela si en este
este país la pobreza sobrepasa el 60%. Y para no irnos tan lejos de la fábrica de noticias exageradas y falsas, en Estados Unidos viven cerca de 40 millones de pobres. Y este país, con tantos problemas internos, quiere seguir siendo el policía del mundo y metiendo sus narices donde no debe. Los recursos de América Latina no son para regalarlos a Estados Unidos, son para venderlos a cualquier comprador que pague un precio justo. Al menos esas son las bases del libre comercio que Estados Unidos sembró y que no respeta. Lo cierto es que en este peligroso juego en el que se ha metido Estados Unidos, son pocas ya las cartas que les quedan por jugar. Su as bajo la manga y quizás su última opción para derrocar a Maduro sea la intervención militar. Pero Rusia no va a permitir que esto ocurra tan fácilmente. Por eso Estados Unidos debe pensárselo muy bien. Estados Unidos quiere principalmente 3 cosas de Venezuela: sus recursos naturales, la dolarización del país para inyectar estos papeles cuya impresión apenas superan los 10 centavos y usar los recursos del FMI y el Banco Mundial para reconstruir una Venezuela que ellos mismos se han encargado de terminar de destruir. Bien, yo no voy a ahondar mucho sobre esto, te dejo a ti, lo de la dolarización. Sí, pero fíjate que si nos hubiésemos puesto de acuerdo, yo estuve estudiando hoy a 2 autores, Valladaroa y Luxorel, porque ellos tienen una teoría acerca de el expansionismo norteamericano, que ya no lo presentan como con los autores fundamentales de esa teoría, que son Brzezinski y Monroe en su momento, sino que hablan de el crustáceo geopolítico sobre Iberoamérica. Porque el crustáceo geopolítico, ellos hablan de que Estados Unidos necesita expandir la hegemonía económica y militar porque frente a la hispanización del sur de los Estados Unidos y a la política de movilizar capitales, poniendo muros, diques de contención para evitar las migraciones, eso es tron. Y te estoy hablando que estos autores escribieron esto hace aproximadamente unos 10 años. Bueno, hoy casualmente pensando en el tema de cómo nos quieren llevar y cómo actúa la ONU en ese contexto geopolítico y la OEA, el tema de la dolarización, yo insisto que es fundamental para la estrategia de los Estados Unidos. Porque fíjate, ¿cuál es la base fundamental del poder hegemónico aún financiero de los Estados Unidos? Porque han perdido en lo económico, y ya lo vemos, lo vamos a comentar ahora más adelante, y en lo militar. Cuando esto se escribió, bueno, no se pensaba que Rusia podía desplazarlo, ni que China podía desplazarlo antes de la fecha incluso que ellos mismos establecían. Ahora bien, fíjate, este autor habla de que Trump lo que está tratando de evitar es una guerra demográfica en su propio país, porque los hispanos en algún momento van a desplazar o van a igualar a las fuerzas norteamericanas, y que puede entonces eso traer una mezcla y que los suramericanos o los centroamericanos ocupen posiciones de poder que no tengan esa visión de que ellos son los dueños del mundo. Entonces, por eso ellos hablan de la geopolítica del crustáceo sobre Iberoamérica. ¿Crustáceo por qué? Porque ellos hablan de que a través de esta langosta geopolítica, Estados Unidos y Canadá se constituyen en el centro vital de la langosta, y que la cola, que es la riqueza, realmente lo rico de la carne de la langosta, que es Suramérica, donde están todos sus recursos, el agua, ellos tienen que dominarla a través de una doble tenaza. Por un lado, el control militar, ¿ok? Ahí está el tema de las bases, todo el desarrollo de las tantas bases que tienen a lo largo y ancho de Latinoamérica, las alianzas militares con esos países, pero la otra tenaza es la económica. Primero con el NAFTA, y trataron de hacerlo con el ALCA. Lo que pasa es que ahí le salió el genio de la botella, que es Chávez, y además lo acompañaron en su momento Argentina y Brasil. Eso es lo que no le perdonan a los Kirchner, ¿sabes?
Entonces, esa doble tenaza económica militar lo que busca es evitar la consolidación, o mejor dicho, lo que busca es garantizar la consolidación de un mega espacio controlado desde Alaska hasta Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque fíjate, ¿qué dicen estos autores en su momento? 800 millones de habitantes, pensando en el mercado, pensando en consumidores, un PIB de 11.5 billones, es decir, es el mayor mercado unificado del globo. 25% del PIB del mundo y un quinto del comercio mundial. ¿Para qué están pensando ellos eso? Para que exista un asiento del dólar. Porque el poder del imperio financiero hegemónico mundial son dos cosas, fundamentalmente. El dólar como moneda ilegal, no me voy a cansar de repetirlo, ilegal, porque no tiene respaldo, violando la Constitución de los Estados Unidos, ¿ok? Porque la Constitución establece claramente que debe estar respaldada en oro y en plata, y esa moneda no tiene respaldo. Es decir, nos están vendiendo papelitos por nada, comprando materia prima, para después ellos, dentro de su visión, la transforman y nos las venden 10 veces más cara de lo que les dé la gana a ellos. Y el segundo asiento fundamental de ese sistema son las patentes, las marcas. Es decir, el asiento material de las corporaciones. ¿De qué viven las corporaciones? De explotar una marca. Ciencia y tecnología en favor de enriquecerse y no en favor de la liberación de los pueblos. Si tú atacas el núcleo central de la política, imagínate, a través de grandes espacios de poder, donde se pongan de acuerdo los países consumidores o que son dueños de recursos y decidan, por ejemplo, boicotear marcas, Colgate-Palmolive, Unilever, estoy hablando de grandes transnacionales, IBM, ¿me explico? Que es el asiento fundamental de ese sistema de explotación y de dominio, de ese sistema financiero perverso, y atacas la moneda porque diseñas otras monedas que tienen respaldo, por ejemplo, como acaba de hacer China en una jugada magistral, silenciosa, el Petro-Yuan Oro, y Venezuela se anota, por ejemplo, con el Bolívar Oro o con la monetización de los commodities, petróleo, gas, oro, diamante. No te puedo contar lo que puede pasar con este imperio. Se tambalea, Mario. Es decir, vamos a hacerle a ellos lo que nos hicieron a nosotros. Ellos nos tocaron un punto, que es el ingreso, para poder redistribuirlo y que la gente tuviese acceso a bienes y servicios. Tocaste ese punto a través de ¿qué? De la intoxicación a través del tipo de cambio. El ataque a la moneda. Yo coincido contigo y coincido con Pascualina. Eso no hace falta que nosotros lo discutamos aquí porque lo sabemos, pues. Eso es parte de lo que estamos nosotros visualizando como solución a la trampa en que nos metieron. Ahora, si tú no entiendes que la solución entonces pasa por la unión y la conformación de bloques de poder real que nos una lo económico, lo militar, lo energético, lo cultural, el arraigo, la visión que tenemos de patria, de matria patria, de nación, como único escudo frente a la locura desatada por parte de este sistema, y que su punto fuerte, pero también su punto débil, es el dólar. ¿O qué es lo que están haciéndole a Venezuela en este momento? ¿Dólares? En los barrios están repartiendo los billetes de 10, de 5 y de $1, regalándoselo a la gente. ¿Tú sabías eso? Eso lo están haciendo en este momento. Hay zonas de este país en este momento donde no se reciben sino pesos o dólares, como por ejemplo Táchira. Gravísimo. ¿Por qué? Porque eso es geometría de la ocupación. Un país que no tiene control sobre la política monetaria no tiene soberanía. Más razón para fortalecer la moneda. ¿No? Evidentemente, Mario Silva, porque esto es un plan, mira, se llama Crustáceo Geopolítico sobre Iberoamérica, y es un plan diseñado viendo a Brzezinski como autor,
y a Monroe. Cuando se habla en este momento del nuevo monroísmo, no es sino esto, es poderle garantizar a los Estados Unidos que el dólar, que es su fuerza fundamental con la que han dominado al mundo, tenga cómo aterrizar. Si vamos hacia un sistema de respaldo de monedas en commodity y Venezuela resulta que en su territorio tiene en la faja petrolífera del Orinoco calculada a $80 el barril, 400 y tantos miles de millones de barriles de petróleo. Eso significa que tenemos alrededor de 43 billones de dólares debajo de nosotros. Y hablo de dólares pensando en el tema de la dolarización y la fijación de los tipos, ¿ves? Lo estoy haciendo es profeso. Significa que nosotros tenemos en nuestros pies el equivalente a 220 años de acumulación de capital de las grandes transnacionales del mundo. Y lo tenemos aquí, en esta tierra de gracia. Y esta información me la dio el profesor Manuel Mariñas, a quien tengo que agradecerle por esta investigación y estas cifras que manejamos el día de ayer. Pero imagínate lo que nos estamos jugando en Venezuela. Mejor dicho, imagínate lo que se están jugando los gringos en Venezuela. 43 billones, es decir, un 1 con 12 ceros. No es cualquier cosa, es la acumulación de la riqueza de los últimos 220 años de la élite globalista mundial. Olga. Y si a eso le sumas que con las sanciones a Irán que están implementando nuevamente pueda subir el precio del petróleo, porque dice el gobierno ruso que muy probablemente ni siquiera Arabia Saudita pueda plegarse a aumentar la producción, sino que se va a mantener la producción en la OPEP, de los países OPEP, y eso va a hacer que suba el precio. O sea que esa cifra aumentaría exponencialmente gracias a la conducta sancionatoria de Estados Unidos sobre los países que le compran petróleo a Irán en este momento. Claro. O sea, la situación con Estados Unidos ha ido acelerando un cambio geopolítico importantísimo y ha acrecentado... Y hay una desesperación por parte de los gringos. Sí, además ha acrecentado internamente las contradicciones, ¿no? Y eso hay que alimentarlo. En estos días yo le sumo a lo que dice María, el tema de cómo en Estados Unidos los académicos ahora están viendo como responsable de la migración venezolana, de las situaciones de salud en Venezuela, al propio Estados Unidos y a una política unilateralista que ha implementado Trump y una política de guerra comercial, no solo de guerra híbrida contra Venezuela, sino guerra comercial contra China, contra Rusia, contra India, que son los aliados que tiene en este momento Venezuela. Esta semana salió un informe de uno de los 3 economistas más importantes o reconocidos en Estados Unidos, Jeffrey Sachs. Él toma unas cifras de Incovi y de Provea, que son ONGs que han abultado cifras porque no utilizan instrumentos objetivos para hacer el análisis y evaluación, pero ellos en sus informes que entregaron al alto comisionado, de los cuales fueron usados por Hussein, el anterior alto comisionado, para agredir a Venezuela, un informe desesperado y poco fundamentado, ellos acusaban al gobierno nacional de la situación de la salud y de la alimentación en Venezuela. Pero resulta que Jeffrey Sachs sí toma las cifras en COVID Provea, pero dice, no, un momento, pero no es el gobierno venezolano. El responsable de esa situación que ellos están aquí señalando es precisamente el gobierno de Donald Trump, que a través de unas medidas coercitivas unilaterales del embargo de los bienes y activos de la República ha causado un daño humano sin precedente en América Latina. Entonces, se está volteando internamente la jugada unilateralista. O sea, la jugada guerrera contra Venezuela también se le está revirtiendo a Donald Trump en este momento. Incluso otros académicos también de Harvard han cuestionado la política de Trump y yo estoy segura que eso va a ir increciendo en estos días y muchos más se van a sumar a cuestionar el tema del unilateralismo. Es decir, vamos nosotros a vencer con una propuesta de ir hacia un foro diferente, hacia unos mecanismos diferentes de espacios de diálogo diplomático y de espacios de complementariedad. Volviendo a lo que decía María, volviendo a fortalecer la unidad en la región,
desde el pensamiento de Bolívar, de igualdad, de que no existe un país más fuerte que otro, ni un país más débil que el otro, sino que empecemos a formar un nuevo bloque. Tanto así que lo vamos a ver cuando hables de la ruta de la seda, ver a un Piñera que estaba apoyando un crimen de agresión que se estaba construyendo desde Colombia, ahora decir, un momento, ya va, yo me sumo a este nuevo esquema de manejo de la geopolítica y cuestiono además los tratados de libre comercio. O sea, ver a Piñera cuestionando los tratados de libre comercio es un tema que nos dice, oye, ya un momento, también la relación de fuerza está empezando a cambiar. No. Es que dentro, yo me imagino también que dentro de los países, o sea, por eso es que Chávez en eso fue genial, ¿no? Decía que no, bueno, que la unión estaba dentro de las diferencias. Pues. Las diferencias son las diferencias de cada estado o cada pueblo elige su forma de dirigir su política económica. Eso es lo que dice la OEA. O cada gobierno. Eso dice la carta. Eso dice la carta de la OEA, para reírnos un rato, sí, pues. ¿Ves? Entonces, dentro de cada país hay factores económicos de poder que están volteando hacia la ruta de la seda. O sea, están volteando hacia allá, primero porque el desarrollo va en este momento agarrando hacia África, pero en un futuro que decía, había gente que decía incluso, decía que la ruta de la seda iba como muy atrasada, tú sabes que todos los medios de comunicación, las transnacionales, los medios están tratando de descalificar a la ruta de la seda. Resulta que ha ido, pero a pasos agigantados. Bárbaro. O sea, lo de este último foro mundial nos dice lo contrario. Vamos a ver el video de la ruta de la seda. Rueda. El presidente Xi Jinping reiteró su apoyo al multilateralismo y al sistema de derecho internacional que tiene como epicentro a la Organización de Naciones Unidas. El jefe de Estado chino también agregó que su país está dispuesto a trabajar con el organismo multilateral para avanzar en la construcción y consolidación de esta iniciativa de la Franja y la Ruta. Por su parte, Guterres reconocía que esta propuesta tiene una estrecha conexión con la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para el año 2030. En esa línea, Guterres dijo, y citamos, las Naciones Unidas están preparadas para apoyar la alineación de la iniciativa Belt and Road con los objetivos de desarrollo sostenible, compartir conocimientos y también aprovechar las oportunidades de esta gran iniciativa y aprovecharlas a gran escala para obtener los máximos dividendos de desarrollo sostenible. Trabajemos juntos, restaurar la confianza cumpliendo la promesa compartida de la Agenda 2030 y nuestro compromiso común de no dejar a nadie atrás. Durante la apertura del segundo foro de la Franja y la Ruta, que se desarrolla en Beijing, el presidente de China, Xi Jinping, aseguró que si bien la iniciativa se originó en su país, pertenece al mundo. Esto se puede ver en el creciente número de jefes de Estado, académicos y líderes de la industria que han dicho presente en esta cita. El mandatario ha destacado que este proyecto, que ha sido adoptado por decenas de países, ha abierto una oportunidad de desarrollo económico a escala global, al crear una plataforma para impulsar el comercio internacional y la inversión. Expandió las nuevas prácticas para optimizar la gobernanza económica global y realizó nuevas contribuciones para mejorar el bienestar de las personas en todos los países, basados en los principios de igualdad y beneficio mutuo. El BRI, como se le conoce, se centra en la conectividad y la cooperación práctica para lograr resultados beneficiosos para todos y un desarrollo común. Los objetivos de alto nivel, mejora de los medios de vida y desarrollo sostenible deben alcanzarse, según el presidente chino. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo este viernes que la iniciativa china concuerda perfectamente con los objetivos de la Unión Económica Euroasiática, liderada por Rusia. Los comentarios de Putin a un foro en Beijing pueden ayudar a aliviar las preocupaciones sobre las posibles tensiones a medida que se expande la huella económica de China, particularmente en Asia Central, la esfera de influencia tradicional de Rusia.
La iniciativa La Franja y la Ruta se refiere a la franja económica de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima del siglo XXI, y también la Nueva Ruta de la Seda. Es el nombre con el que se conoce el proyecto económico propuesto en 2013 por el presidente de China, Xi Jinping, durante sus viajes a Asia Central y al sudeste asiático. La iniciativa china busca revivir antiguas rutas comerciales de hace más de 2 milenios, por lo que prevé conectar Europa, Asia del Sur Oriental, Asia Central y el Oriente Medio. Actualmente la Franja y la Ruta construyen obras de gran envergadura, como el corredor económico China-Pakistán. Asimismo, destaca la construcción del tren que unirá la costa este de Malasia en el mar de China Meridional con la concurrida vía fluvial del estrecho de Malaca en el oeste. Mientras Vladimir Putin ha alabado la iniciativa de China del cinturón de la Ruta de la Seda como un patrón para construir las relaciones internacionales y económicas en el mundo actual. El mandatario ruso asiste al foro en Pekín dedicado al proyecto, que enfrenta críticas de Estados Unidos, pero parece traer a algunos de sus tradicionales aliados, pese a las presiones de Washington. Hola Vicky, ¿qué tal? Bueno, efectivamente la iniciativa del cinturón y de la Ruta de la Seda está cobrando más importancia. Lo hemos comprobado aquí en la capital de China, y es que están presentes los líderes, los altos representantes de 37 países, también acreditados unos 4.000 periodistas. Estamos hablando de una iniciativa que ya ha incluido pues cerca de 70 naciones, lo que representa un proyecto que vale ya cientos de miles de millones. Aquí cabe decir que distintos mandatarios han hablado de la importancia de esta cumbre. Por ejemplo, Vladimir Putin, el presidente ruso, ha asegurado que esta iniciativa permite fortalecer las relaciones en la región. Vamos a verlo. Está claro que la implementación del proyecto a gran escala del cinturón y la Ruta de la Seda, que está siendo promovido por nuestros colegas chinos, se ha diseñado para fortalecer la cooperación creadora entre los estados de Eurasia. El objetivo de este proyecto es asegurar un desarrollo armonioso y sostenible y el crecimiento económico en todo el espacio euroasiático. La parte rusa ha subrayado en repetidas ocasiones que la iniciativa del presidente de la República Popular China coincide con la idea rusa de crear una gran asociación euroasiática, que precisamente implica la integración de las integraciones. Incluso se ha visto un gran interés por parte de la Unión Europea, y es que el ministro de Economía alemán pues ha asegurado que la Unión Europea quisiera firmar el acuerdo como un bloque y no como países por separado. También se ha mostrado interés pues desde el Reino Unido. El ministro de Finanzas ha asegurado que el país pues está evaluando las posibilidades. Incluso hay que destacar que hay delegaciones desde la América Latina, por ejemplo desde Cuba o incluso desde Chile. Sebastián Piñera pues ha destacado, antes miraba hacia Estados Unidos y ahora se ha interesado por su pues mayor enemigo en la guerra comercial, por China. Pues él ha destacado que el proteccionismo no va a funcionar. Vamos a verlo. Se ha puesto en duda las bondades del libre comercio, del multilateralismo, y algunos países están reaccionando con medidas proteccionistas que yo estoy convencido no son la mejor solución para los problemas que el mundo enfrenta hoy en día. El líder chino pues ha declarado que no se trata de un club cerrado como lo es por ejemplo el G7 o el G20, y ha asegurado pues que habrá aún más cooperación, porque de hecho China ofrece ayuda económica a todos los que participan. En este aspecto también ha destacado que se luchará contra la corrupción y habrá una transparencia sin precedentes. Vamos a verlo. El cinturón y la Ruta de la Seda no es un club exclusivo. El verde es el color de fondo. Promovemos proyectos de infraestructuras ecológicos, inversiones ecológicas y proporcionamos financiación ecológica para proteger la tierra que todos llamamos nuestro hogar. Todo debe hacerse de forma transparente y debemos tener tolerancia cero con la corrupción. Ha habido muchas reuniones bilaterales. Podemos destacar una, la de entre Vladimir Putin y el líder chino Xi Jinping. Pues Xi Jinping entregó de hecho el título del doctor de honoris causa a Vladimir Putin, hecho por la Universidad Tsinghua, el mismo que donde se había graduado pues Xi Jinping. También le había regalado al presidente ruso pues antigua vajilla china de plata, y también por su parte el presidente ruso le entregó pues un póster de la cooperación ruso-china hecho en 1956. Hablaron de una cooperación entre dos países que no tiene precedentes.
La ruta de la seda se convirtió en un nuevo punto de división entre China y Estados Unidos, ya que Washington intenta impedir que los países europeos se unan a esta iniciativa. Vamos a analizar su impacto con mi compañero Fernando Terranova, que ya se encuentra en la redacción con todos los detalles. ¿Cómo estás, Fer? Hola, Vicky. ¿Cuál es la postura de las grandes potencias respecto de esto? Es que hay que tener en claro que la iniciativa china es gigantesca, involucra una ruta de transporte, sobre todo a nivel comercial, pues, ¿no? Y esa influencia creciente que tiene China en el comercio mundial, por supuesto que no le cae bien a algunos actores internacionales. Vamos a revisar algunas reacciones. Dice, por ejemplo, Estados Unidos que se trata de un proyecto vanidoso. No nos olvidemos que Estados Unidos ha dicho que China es su principal enemigo, Victoria. Vemos también una postura un tanto escéptica de la Unión Europea que dice sirve para dejar a los países en deuda con China. Y por último revisamos esta reacción de España que llama a que se respeten los principios de la Unión Europea. Estamos hablando de un proyecto que involucra cientos de miles de millones de dólares. Claro, a estos actores no les hace mucha gracia, pero por otro lado, a Rusia y a China pues se les viene bien para afianzar justamente sus lazos comerciales. Vemos que Pekín dice que esto va a elevar la cooperación con Moscú a un nivel superior y por otro lado, pues desde Kremlin dice que podría ser un impulso para el desarrollo de la cooperación en Eurasia. Ahora, claro, estamos hablando todo el tiempo de un fortalecimiento indudable de las relaciones entre China y Rusia. Así es, un fortalecimiento que se da justamente en momentos en que hay una relación muy próspera entre Rusia y China y vamos a ver justamente de cuánto dinero estamos hablando. El intercambio comercial en el año 2018 fue de más de 107.000 millones de dólares. Para que se hagan una idea de lo que representa esta cifra, estamos hablando de una cifra parecida al PIB de Ecuador o sumáramos el Producto Interno Bruto de Bolivia y Uruguay. Wow. Esto es lo que ha intercambiado Rusia con China durante el 2018 en diferentes ámbitos: agricultura, energía, sector aeroespacial, infraestructura, también en transporte y, ojo, defensa, porque ahora mismo China está pues teniendo un repunte en el ámbito militar, de ahí que le ha valido esto ciertos halagos. Vamos a revisar ahora un titular de Reuters que dice que China reemplaza a Estados Unidos como el titán militar de Asia. Esto porque Xi Jinping pues ha hecho una estrategia que ha dado a las Fuerzas Armadas de China pues un poderío impresionante. Entonces vemos que el dragón chino, tanto en el ámbito comercial como en el militar, está más despierto que nunca, Vicky. María. Bueno, de esa reunión, de ese foro, hoy se publicaba que fueron 64.000 millones de dólares los pactados en intercambio. Pero yo quiero rescatar que esa idea de China, como el gigante que es, en que se ha convertido, del cinturón y la ruta de la seda, tiene su contrapartida en la idea original de Chávez, primero en la cooperación sur-sur y segundo en el bloque de poder que además, o los grandes espacios de poder de los que hablaba Bolívar, y que parten desde el Caribe, al que nadie veía sino como menos que la Cenicienta, hasta el Río de la Plata. ¿Tú te acuerdas de aquella ruta de la que Chávez hablaba, de que nuestros ríos son navegables y que podía desde el mar Caribe circular la mercancía, abaratar costos a través de nuestros ríos con una inversión de infraestructura que había que hacer en Ecuador y llegar hasta el Río de la Plata? Sí, de Orinoco hasta La Plata. Exactamente, pero además con salida al mar Caribe. Esa es nuestra propia ruta de la seda, pero en el sur caribeño, Suramérica y el Caribe. Por eso es tan importante para los Estados Unidos en este momento el control de la cuenca caribeña, que siempre lo han visto ellos desde la doctrina Monroe como el mar territorial interno del dominio exclusivo de la potencia hegemónica de Estados Unidos, bueno, y Canadá, que es su hermano gemelo, siamés. Yo lo llamo su hermano siamés, que es el Reino Unido. O sea, no nos caigamos a coa. Acuérdate que ahí está la reina Isabel y que ellos responden es a lo que dicta el reino. Entonces, claro, por supuesto, yo reivindico la idea, no solamente de la multipolaridad de Chávez, que fue quien rescata ese concepto y lo pone en el centro de la discusión. Vuelvo a repetir que no se han medido
aportes en materia de geopolítica de Hugo Chávez. Lo estamos viendo ahora. Creo que Chávez sería el más feliz de todos los hombres si estuviese vivo, si no lo hubiesen asesinado, en ver cómo su idea, de la que decían que estaba loco. ¿Tú te acuerdas de los opositores, los políticos, que la verdad que es que son tan corticos? Chávez le llevaba 50 cabezas de caballo delante, 50 años por delante, en su visión de entender cómo se iban a mover esos bloques de poder. Entonces, esa ruta de la seda es muy importante para nosotros, es muy importante para Sudamérica, porque dentro de Sudamérica hay oligarquía y burguesía que tienen que vender sus producticos. Yo me quiero preguntar qué va a hacer Paraguay, ¿verdad?, con su posición contra Venezuela, si China es quien le compra la soya y el ganado, la carne, y si China les dice que no se los va a comprar. La misma Brasil. ¿Qué va a hacer Brasil? Es decir, esas oligarquías que son las que sostienen esos gobiernos de derecha, esos gobiernos entregados a los capitales, ¿qué van a hacer cuando sus amos, que son las corporaciones internas de cada país, empiecen a mirar a China como socio estratégico? Por eso es el terrible propaganda que le hacen los Estados Unidos, pero ya no solamente a Rusia, sino también a China. ¿Por qué? Porque, bueno, están desplazando al centro del poder. Exacto. Y los tipos no van a dejarse desplazar tranquilamente. Por eso yo rescato el tema de la geopolítica, el crustáceo geopolítico sobre Latinoamérica y Suramérica, porque esa es la manera de ellos mantener el control a través de la dolarización. Por eso hay que atacar fuertemente en Venezuela el rescate de la moneda, de la política monetaria como signo de soberanía y ejercicio de soberanía, porque el plan al final es un plan de dominación militar y económica a través de la moneda, a través del dólar. Entonces, rescatemos además la grandeza de Chávez, reconozcamos además las fortalezas que nosotros tenemos. Si ellos tienen una ruta de la seda, nosotros tenemos una ruta del oro, por ejemplo. Nosotros somos la primera potencia en oro, o la ruta de la plata, entre Bolivia y los países, la ruta de cualquier cantidad de recursos, porque, bueno, nosotros somos la cola de la langosta, es decir, somos la reina del sur, pero además somos el continente con los más grandes recursos, que en este momento el depositario de agua más importante del mundo está en Sudamérica. Y que ahí tiene que ver con el tema económico siempre, o sea... Siempre. El tema son los intereses económicos de cada país. Por ejemplo, Bolivia. Bolivia está ahora mismo, probablemente por una de las cosas, su petición y su derecho al mar, proviene precisamente de eso, la posibilidad. Ya Bolivia está trabajando en el tema del ferrocarril que atravesaría, o sea, armaría parte de su país como parte para atravesar al país vía ferroviaria, de eso que nosotros hablábamos el otro día, que es voltear el mapa, irnos por el Pacífico, desde China a Rusia, y irnos por el Pacífico en la ruta de la seda. O sea, el canal de Nicaragua, pues no es casual que se esté atacando al gobierno nicaragüense por a través de la OEA. Exacto. A través de la OEA. Date cuenta que la OEA sigue siendo, a pesar de que ya nosotros no estamos allí, van a seguir haciendo lo que hicieron con Cuba. No, y hay que aclarar algo. Con Cuba. Mira, hasta Estados Unidos, por el estrecho de Bering, está incluido en la ruta de la seda. Pero es que... O sea, va a entrar por el estrecho de Bering directo hasta Nueva York. O sea, hasta Estados Unidos está incluido. Eso sí, Estados Unidos no es el que va a dominar esa ruta de la seda. Ahí era el tema del centro del argumento. Si algo aprendió China fue a estudiar al enemigo. Y hay expertos militares y think tank chinos, tanques pensantes, que se dedicaron a estudiar la política de seguridad de los Estados Unidos. Hay libros enteros dedicados a eso. Y una de las cosas que hicieron fue estudiar su sistema financiero. De allí vienen las nominaciones de guerra híbrida o de guerra transfinita, como lo llama el coronel Kiao Lin, en un libro, uno de sus últimos libros, que está en español, que se consigue en español. Y resulta que ellos plantean el tema de no acabar con Estados Unidos, sino de convertirlos en una potencia responsable y contenerlos en su afán expansionista.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Además, una cosa es el sistema norteamericano, claro, hegemónico, mundial, imperial, y otra cosa es el pueblo norteamericano. Son dos cosas diferentes. El pueblo norteamericano tiene que aprender, tiene que tener otro tipo de visión hacia el mundo, no la que le están imponiendo a través de los medios de comunicación. Ellos tienen que entender, yo no estoy hablando de que sea la mayoría, pero si Estados Unidos, y ahora mismo con la falencia y toda la serie de problemas que le ha causado la crisis del año 2008, la familia norteamericana promedio, y eso que llamas tú la hispanización del sur de Estados Unidos, tiene que entender que hay otro mundo allá afuera, claro, con el que hay que comerciar, con el que hay que tratar. Y que ellos prefieren movilizar capitales para poner muros y poner diques de contención para evitar aceptar migraciones. Perdón, para evitar esa hispanización quiero del que sur. hagamos una reflexión sobre eso. Ve tú que ya el tema no es el tema imperio, o sea, no es el tema pueblos, sino el tema es imperio. El tema es la hegemonía de un poder imperial que ha sido asesino, criminal, genocida y sobre todo ha practicado la inequidad en el mundo. O sea, no es posible que tú agarres y veas que el 1% de las transnacionales o de los ricos en Estados Unidos tengan prácticamente el 50% de los ingresos. 67%, Mario Silva, según las últimas cifras. Entonces, ¿qué propone o sea, la brecha ha aumentado creció, los últimos 30 años. La brecha creció. De hecho, hay la Universidad de Princeton. Y eso tiene consecuencias. Consecuencias porque los pueblos se levantan. La Universidad de Princeton, en un estudio que hicieron, publicado por Cuba Debate, por cierto, revela que Estados Unidos no es una democracia. ¿Por qué? Porque está dominada por élites. Y esas élites son las que toman las decisiones, excluyendo a las mayorías. Exacto. Ahora, refiriéndome a China y refiriéndome al planteamiento de Chávez, estos planteaban un bloques supraestatales, así se llama, organizados, naciones reagrupadas sobre bases geográficas, históricas, culturales y económicas, dotadas de capacidades políticas, estratégicas, militares, energéticas y económicas, que se opongan. Es decir, si tu fortaleza es el dólar y las marcas, la corporatocracia, las patentes, ¿qué crees tú que pueden hacer estos países que se agrupen en un bloque y que se opongan a medidas, por ejemplo, de tipo sanciones unilaterales? Bueno, yo te opongo la fuerza de mis recursos y te opongo además la fuerza de contrasanciones, en donde yo me dedico a no comprar tus marcas. Vamos a ver qué vas a hacer con los productos. Exacto. Tiene que llegar el momento y que eso te obligue a sentarte, es decir, con el otro, ya no en condiciones de superioridad, sino en condiciones de armonizar la vida en el planeta. Porque no puede ser posible que esa voracidad neoliberal desatada, que en este momento lo que intenta, a través de la globalización perversa, extractivista, es excluir a las grandes mayorías, es expulsar a la gente de las tierras para favorecer a Monsanto, es expulsar a la gente de las viviendas para favorecer a los grandes capitales inmobiliarios. Es entender que debe haber un mínimo, y ya no de sobrevivencia. Yo no creo en ese tema de la sobrevivencia, porque esos mínimos son los que te dicen que la gente vive óptimamente con $2 al día. Exacto. Que es la media que establece esa es la economía de la escasez que pretenden imponernos, incluso por la puerta de atrás de la OEA, de la ONU. Yo en eso tengo mucho cuidado. Tú sabes que yo siempre he tenido mis miramientos con esas políticas que vienen desde allá. Pero si entendemos que tú puedes contener la locura desatada de ese sistema para hacerlo una potencia responsable, eso es parte de la tarea con la ruta de la seda. Y los están haciendo en la práctica. ¿Con qué? Con lo real. Bueno, tú sigues en tu locura. Bueno, yo te pongo lo real. Yo te pongo los recursos, te pongo nuevas rutas comerciales. Recuerda tú que no es solamente Estados Unidos. El que ha dominado en el mundo, históricamente, las rutas comerciales es el Reino Unido. Entonces esto es una lucha de una élite anglo-sionista contra el resto del mundo. Porque ahora el problema es que el resto del mundo no se va a dejar acá. El resto del mundo se va a unir para defenderse
porque si cae Venezuela, se vienen atrás ellos. Sí. O sea, lo que se está jugando en este país, en este momento, es la supervivencia de la humanidad tal cual la conocemos, incluso de la posibilidad de ser mejor. Se juega un nuevo orden mundial con Venezuela. Fíjate que María Alejandra tocó a última hora, en lo último que tocó María Alejandra es bien interesante. Si hubiese emergido nada más que China sola, ¿verdad? O Rusia sola como potencia, en este momento como potencia económica y militar. Si hubiese surgido sola y no a través de este mecanismo, por ejemplo el caso de la Ruta de la Seda, nos hubiésemos encontrado en otra guerra fría, otra vez bloque contra bloque, el bloque occidental contra el oriental. Ahora no, ahora se está estructurando a través del mundo, y es lo que dice María Alejandra, que es la conformación de países enfrentándose al poder hegemónico norteamericano, al poder imperial. Mira, este foro es indiscutiblemente una respuesta a la guerra comercial de Estados Unidos contra China, pero que oportunamente Rusia hace la alianza precisamente para poder generar un nuevo orden mundial, en el que ellos ciertamente van a dominar el comercio, van a establecer toda una superestructura financiera, comercial, nuevas rutas, porque además Rusia le dice a China, ya va un momento, pero yo tengo la posibilidad de usar el Ártico para facilitar todo el comercio internacional y reducir 1/3 el tiempo que requeriría China o que requerirían los países del Asia del Sur para poder comercializar con los productos. 1/3 significa ganar el mercado, porque mientras yo le compro, en un mes me llegan los productos, yo prefiero que me lleguen en 2 semanas y por supuesto van a capitalizar esa cantidad de ventajas. Pero lo dice Putin claramente, esto fue una respuesta al unilateralismo y al intento de generar una guerra comercial internacional. O sea, ya basta de violar el derecho internacional, porque se ha violado con toda la guerra de aranceles que tenía Estados Unidos, todo lo que está establecido y que está acordado desde la Organización Mundial de Comercio. O sea, momento, o sea, te vas a seguir burlando de todos los acuerdos internacionales de forma unilateral para imponerte dentro del orden mundial, para seguir manejando hegemónicamente el tema comercial y seguir manteniendo un impacto con tus sanciones unilaterales. Pues nosotros respondemos y decimos, mira, podemos armar un bloque nuevo, se unen 150 países, eso no es cualquier cosa. O sea, de 195. O sea, estamos hablando de que el mundo entero ve en esta posibilidad un mecanismo para beneficiarse, para poder bajar los costos, para poder tener los productos en menor tiempo y garantizar su propio progreso. O sea, la situación se está volteándole la jugada. Sí, y le está volteando la jugada a Estados Unidos. Es decir, la situación de Estados Unidos contra Venezuela, contra China, ha acelerado un cambio mundial que vamos a ver, esperemos verlo muy pronto, porque en este momento se aspira que para el 2030 se tenga desarrollada la estructura de naves, de puertos, sistemas financieros en Euroasia para poder tener esta ruta de la seda y el cinturón funcionando totalmente con Europa y a través del estrecho de Bering, como tú dices, con la propia América Latina. Estados Unidos. Exactamente. Bien. Entonces, hay una situación distinta. Ver a Piñera, o sea, yo me imagino en este momento. Esa foto no tiene precio. No tiene. Pero al verlo, lado de Putin y hablando del proteccionismo norteamericano. Además por supuesto. que recordemos que Putin juega mucho con lo simbólico. Yo estoy segura que él pidió siéntame a Piñera al lado. Tú sabes que yo estoy segura, estoy segurísima, porque el juego simbólico a nivel internacional es muy fuerte. La reunión de Putin con el presidente de Corea del Norte, los saludos, todo eso es un juego simbólico importantísimo. De lo importante que fue la cumbre entre Putin y Kim. Claro, porque fíjate, Mario, nosotros venimos insistiendo en que ese bloque que viene de la Euroasia necesita, además, garantizar equilibrios. Paz. Sí, pero ¿qué tipo de paz? O sea, yo el discurso de la paz lo veo con cuidado. Pero porque estabilidad, más bien. Más bien yo creo en la estabilidad, porque con el tema de la paz, por inadvertidamente
te someten a condiciones de precarización del salario o de disminución de los ingresos, y tú por mantener esa paz, entonces no haces lo que debes hacer para avanzar. ¿Sabes? O sea, y el discurso de la paz... de la estabilidad regional. Yo creo más en el tema de la estabilidad, en el tema del equilibrio, en el tema de la equidad. ¿Por qué? Porque por ejemplo, en este caso, la ruta de la seda tiene que funcionar en una región o en un hemisferio que esté en absoluta estabilidad. Que tenga estabilidad. Exacto. Que tenga tranquilidad. Que eso no le conviene a Estados Unidos. Evidentemente, porque ellos están trabajando sobre la política caos. Exacto. Y con acabar con los estados-nación. O sea, ¿qué es lo que están haciendo, por ejemplo, ellos con Venezuela? Bueno, tratando de acabar con el estado-nación, imponiendo un estado sombra, lo que decíamos, un gobierno sombra, a través del PLL. De verdad que el nombre que le puso Diosdado me parece genial. De verdad. O sea, yo no lo había pensado, pero ahora que yo lo veo, digo, de verdad. O sea, el nombre que le puso el presidente de la Asamblea Nacional al hombrecito, o sea, le queda perfecto. Juanito Alimaña. De verdad que a mí me causa mucha gracia. Cada vez que lo oigo me causa... A mí no se me hubiese ocurrido, la verdad. Pero bueno, entonces, en este momento, Corea del Norte juega un papel fundamental para la estabilidad, pero también como disuasivo, fíjate, Mario, a una potencia que está desbocada, que está desesperada porque es un tigre herido. Ese es un tigre herido que tú lo tienes enjaulado. A ese tigre herido tú tienes que dejarle una puertica, porque si no, a ese tigre herido tú le llegas a meter el dedo y te va a agarrar completo y te va a comer. Eso está pasando en este momento con Estados Unidos. Entonces ahí hay que tener, como dice China, yo no te quiero desaparecer, yo quiero que tú te conviertas en una potencia responsable. Te quiero contener. Te quiero contener, pero no para acabarte, sino para que compartas con nosotros el equilibrio de grandes espacios, del cual hablaba Bolívar. O sea, yo rescato a Bolívar y a Chávez. ¿Por qué? Porque ese es el discurso, esas son las ideas. Además de otros escritores que también hablaron de eso y en su momento se dirá, pues, pero esencialmente estos dos que son nuestra inspiración desde aquí, desde Venezuela. Entonces, dentro de esa visión, el tema militar juega un papel fundamental. ¿Por qué? Fíjate cuál ha sido la estrategia de los centros de dominación mundial. No solamente a través de la OEA o la ONU, está el Fondo Monetario Internacional, está el Banco Mundial, está la Organización Mundial del Comercio, está la organización que se dedica al tema de la energía, a dominar el tema de la energía, la OIE. Pero también está, por ejemplo, otros espacios que son donde se trabaja la parte militar, que es el brazo militar, que es la OTAN. Entonces, ¿qué crees tú que está pasando entre Rusia y Corea del Norte cuando se sabe que los Estados Unidos lo que quiere es entrar a Rusia? ¿O qué es lo que ellos están haciendo cuando están moviendo su escudo antimisiles? Eso lo está haciendo Estados Unidos ahorita mismo y pidieron la autorización del Congreso. Porque además dentro de Estados Unidos hay una contradicción fundamental que también hay que destacarla. Una cosa son los grupos guerreristas, entre los cuales estaban fundamentalmente los Clinton, Obama, que es el poder, digamos, encubierto. Acuérdate que la estructura de ellos cambió, donde está Bush, Obama, Clinton, que utilizan las multilaterales, utilizan las medidas económicas, las sanciones, el acoso, fundamentalmente, pero que son absolutamente guerreristas. ¿Cuántos muertos hubo durante el gobierno, los dos gobiernos de Obama? ¿Qué le esperaba al mundo si era Hillary Clinton quien estaba al frente? Sí. O sea, yo no estoy defendiendo a Trump, pero entiendo que internamente ellos también tienen sus contradicciones. Porque al final Trump resulta ser defensor de medidas proteccionistas. ¿Para garantizar qué? Para garantizar la grandeza de su país. Fíjate la visión, Mario. Porque ¿qué le propuso él a sus electores? La grandeza de los Estados Unidos. Volver a ser lo que éramos. Que vuelvan las empresas de los Estados Unidos porque la sacaron, pues. Sí. O sea, Estados Unidos también la demolieron por dentro. Es un sistema económico que está demolido. O sea, no te creas que ese señor la tiene tampoco fácil. Además de su estilo muy particular.
pero él está enfrentado, por ejemplo, a la Reserva Federal, porque él propuso en el Congreso de los Estados Unidos una ley para volver al patrón oro. Patrón oro, sí. Y ya vemos en el Imperio del Mal que una de las razones fundamentales para haber asesinado a Kennedy fue que volvió con una ley para el patrón plata. Y lo asesinaron, no duró un mes. O sea, no creamos que todo es blanco y negro, no hay nada ahorita blanco y negro. Entonces hay que ver con mucho cuidado las señales que Trump está lanzando al mundo, porque responden a un plan, pero también hay otras alianzas, y por eso yo creo en la insistencia de llamar y contener a esa potencia y decirle responsablemente, mira, aquí hay petróleo para 300 años, no se va a acabar, pero tú tienes que jugar según mis reglas, porque es que esto de aquí es de los venezolanos. Eso es un acto de soberanía. Ahora, si esa potencia se niega, si esa potencia quiere acabar con el resto del mundo, el problema ya no va a ser Venezuela. El problema es que el mundo se va a aliar para contenerla y el que mande allí se va a tener que ver con las consecuencias del resto del mundo. Exacto. Porque la otra opción es, bueno, acabar una bomba y nos vamos todos del planeta. Sí, nos vamos todos para la era de la prehistoria, para la prehistoria. Vamos a empezar, como decía el comandante Fidel, dice, al final nosotros terminaríamos, después de una guerra atómica, terminaríamos al otro día peleando con palos y piedras. Sí. Bien, rápidamente para culminar, ¿cómo queda la OEA? Yo te voy a dar una frase, que la he repetido en varios programas donde me han invitado. Dejen que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, eso es un cadáver insepulto. Tenemos que fortalecer más bien, son las alianzas Sur-Sur, Euroasia, las alianzas CELAC, UNASUR, que tiene una Petrocaribe, tiene una oportunidad de oro ahorita. ALBA, y yo te digo, como te dije la última vez que vine acá a tu programa, yo creo en el Santa Inés suramericano. Yo creo que se está preparando, y China nos está echando una mano y Rusia también. Eso creo yo. Porque les conviene además, porque es una forma de mantener el equilibrio en el planeta. No, yo pienso también que la OEA ya está en precrematorio. Si no se pone del lado de los pueblos. Bueno, yo siempre decía que la OEA ya hacía rato nos había quedado pequeña, o sea, ya no respondía el modelo representativo, ya nos queda pequeño a nosotros dentro de América Latina, que ya hemos avanzado en otros modelos, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, donde hay un modelo de participación protagónico distinto al meramente representativo de élite. O sea, la OEA hace rato, además de su vergonzosa historia, como propuesta de modelo político, se nos quedó corto hace rato. O sea, hace rato teníamos que habernos salido de la OEA. Incluso cuando se aprobó la Constitución del 99, debimos haber dicen por ahí que los tiempos de Dios son perfectos. Eso sí es verdad, eso también es cierto. Pero bueno, como decía Fidel, que citando a Marx, un minuto de este tiempo, un minuto de este tiempo no es igual al minuto del tiempo futuro. Lo bueno, Mario, siempre he dicho que lo bueno, Mario, de este momento es que nos va a tocar ver cómo la OEA termina de fenecer. Sí. O sea, vamos a ver al cadáver de nuestro enemigo pasar. Lo estamos viendo, lo estamos viendo en este momento. En la puerta de nuestra casa a ver el cadáver. Así es. Bueno, muchas gracias, señoras. Se le agradece a las dos. Bueno, nos vemos el próximo martes. Chao. Y esto lo conversaron Bolívar y el Carajito debajo de un arbolito que se salvó de la quema debajo de un